Una vez venía tipo 10 de la noche para mi casa, porque andaba comiendo con unos amigos. El caso es que yo soy el último que llego a mi casa porque está a las afueras del pueblo, y además para llegar a mi casa tengo que pasar un río, y la verdad no me daba miedo pasar porque ya estaba acostumbrado y no creía mucho en fantasmas o cosas así. Bueno, el caso es que cuando estoy pasando siento esa sensación como que me están observando, pero mire para todos lados y no le di importancia. Bueno, llegué a casa pero no andaba llave para abrir la puerta, entonces le hablo a mi madre para que me pueda abrir la puerta. Bueno, cuando estoy esperando que mi madre abra escucho un ruido en el río, pero no le presté atención, pero después del ruido tiraron algo al centro del patio. Fui a ver, mire que era un coco partido a la mitad y lo lancé al río, y luego escuché otro ruido más fuerte. Bueno, lo que hice fue irme mejor para dentro de mi casa porque ya me estaba empezando a asustar. Cuando entró mi madre me dice que tengo que me mira asustado. Entonces le conté todo lo que me pasó en ese momento, y me dijo que tal vez era un animal que llevaba el coco o hacía el ruido. Pero yo no pensé eso, para mí que era otra cosa como un fantasma, además porque mis tíos y familiares me han dicho que en el río asustan que se aparece una mujer vestida de blanco. Pero bueno, al final no supe qué fue eso que me había pasado. Pero dime qué opinas tú, ¿crees que fue un animal o que tal vez fue otra cosa extraña que me asustó ese día? La verdad que esto que voy a contar a continuación no es algo aterrador, pero sí algo inexplicable. Se lo he contado a algunas personas, pero es algo que prefiero guardar en privado porque pienso que me tomarían por un loco o un mentiroso. Ciertamente lo que me pasó me deja pensando a día de hoy. El caso es el siguiente. Yo iba acompañado de mi amigo cuando me dirigía hacia la cancha de mi colegio. De la nada se me ocurre mirar hacia arriba y vi a 2 palomas volando, a una distancia de 7 u 8 metros de altura, pero de la nada una de las palomas se quedó quieta en el aire. Fue como si se quedase congelada, no se movía en absoluto, y la paloma que iba a su lado le sacó mucha distancia. Estuvo así por al menos 4 segundos, fue entonces cuando reaccioné y le advertí a mi amigo que mirase arriba para ver lo que yo estaba viendo. Pero cuando pasó eso, la paloma siguió su curso normal, como si le hubiesen dado reanudar. Algunos podrán decir que fue un efecto de visión o que estaba planeando, pero podría asegurarlo, esa paloma no se movía ni un centímetro. Yo estaba muy cerca y podía verlo con claridad. Lo que más me molestó fue que la paloma congelada continuó su vuelo justo cuando alguien más iba a mirarla. Si alguno pudiese agregar otra explicación a este asunto, la verdad estaría muy agradecido. Esta fue mi experiencia, muchas gracias por leer. Hola, espero la estén pasando bien. Quería compartir una historia de mi infancia que a través del tiempo me ha dejado pensando sobre qué fue lo que había ahí afuera. Yo vivo en Nicaragua, en un departamento cerca de la capital Managua. Para ese entonces yo tenía 7 años de edad y nos habíamos mudado por algunos problemas de familia a un pueblito bastante decente, concretamente en una zona poco habitada. Nosotros rentábamos una casa que estaba atrás de la casa de los dueños, de hecho bastante alejado, y nuestro patio conectaba con un bosque que conducía hacia una laguna cercana. Las primeras noches no pasaba nada raro en particular, todo era normal. Mi papá llegaba de trabajar noche y mi mamá siempre se mantenía trabajando en casa, call center. El punto es que yo y mi hermano siempre quedábamos solos en cuartos separados. Una noche en particular escuché unos toques en mi ventana. Los toques casi no se escuchan y pensé que era no más el viento moviendo la ya deteriorada ventana. Noches tras noches era lo mismo. Los toques siempre comenzaban tipo 12:30 hasta que me dormía y no sabía qué más pasaba. Podía asegurar que había noches que me sentía observado por algo, sentía esa presión e incertidumbre que sabes que hay algo mal. Quiero añadir que pronto nos íbamos a mudar de nuevo, pero esta vez a una zona más urbana, por lo que nuestra estadía ahí era momentánea. El caso es que días antes de que todo estuviera listo para irnos a nuestra nueva casa, esa misma noche, hubiera preferido no juntar el coraje para levantarme de mi cama a altas horas de la noche, ya que escuchaba los mismos toques. Mientras caminaba hacia la ventana sentía escalofríos, más el silencio que incomodaba el ambiente. Una vez estando allí y notando que los toques se habían detenido, podía ver cómo la luz de la luna bañaba los árboles. Neblina rondaba alrededor de dichos árboles. Pasé viendo aproximadamente 10 segundos a los alrededores, hasta que pude divisar una silueta entre los
árboles, podía sentir su mirada y estoy seguro de que esa cosa también notaba que lo observaba. Mientras más pasaba el tiempo sentía preocupación al ver que él se movía de a poco, cada vez mostrando más de él, y podía sentir como mi corazón se aceleraba ya que veía mejor de que eso no era humano. De pronto, de tanta presión, lágrimas brotaron de mis ojos y es cuando el terror absoluto y tembloroso invadió mi cuerpo. Salí disparado al cuarto donde mi mamá estaba trabajando y entre lágrimas le expliqué lo que vi, y cuando fue a ver conmigo la ventana, no había absolutamente nada, pero en el fondo, sabía que había algo ahí. Los próximos días pedí dormir en la habitación de mi hermano, el cual no tenía ventanas y de hecho estaba más cerca del cuarto de mis papás. Las últimas noches las pasé relativamente bien, solamente que hay veces que juro que escuchaba a lo largo toques en la ventana. En una pequeña ciudad, un nuevo McDonald's abrió sus puertas en un lugar aparentemente normal. Sin embargo, los lugareños comenzaron a notar extraños sucesos después de la inauguración. Empleados desaparecidos, luces parpadeantes y murmullos inexplicables llenaron el restaurante durante la noche. Los clientes que visitaban después del anochecer se quejaban de sentir una presencia inquietante. Una noche, un valiente grupo de amigos decidió explorar el restaurante abandonado. Mientras caminaban por el oscuro comedor, escucharon risas siniestras y susurros provenientes de la cocina. Al llegar a la cocina, se encontraron con una figura sombría que llevaba un antiguo uniforme de McDonald's. La figura, con ojos vacíos, les susurró sobre un ingrediente secreto en las hamburguesas que tenía un origen desconocido. Los amigos, horrorizados, intentaron huir, pero las puertas se cerraron solas. A medida que se acercaban las sombras, descubrieron que la carne de las hamburguesas estaba vinculada a almas perdidas. El McDonald's había sido construido sobre un antiguo cementerio, y las almas inquietas se fusionaron con la comida. Los amigos se vieron atrapados en la oscuridad, con risas macabras resonando a su alrededor mientras se convertían en parte de la macabra receta de aquel McDonald's maldito. Quiero comentarles una curiosa historia que sucedió hace algunos años. En ese entonces vivíamos en esa casa mi mamá y yo. Aquella vez recuerdo que era una noche entre semana, martes o miércoles, y nos fuimos a dormir temprano porque madrugábamos. Todo parecía como una noche normal y ordinaria, pero en medio de la noche mi mamá entró a mi cuarto y me dijo: ¿alguien está tocando? ¿Quién será? *, siempre que alguien tocaba la puerta mi perro corría, se asomaba por debajo de la puerta que tenía un pequeño agujero, comenzaba a olfatear. Muchas veces antes de que las personas tocaran él ya se había percatado de que alguien estaba ahí. Por así decirlo, cuando hacía eso nos dábamos cuenta que alguien iba a tocar el portón. Vivíamos en una colonia hecha de muchas privadas, calles cerradas, entonces la estructura de la casa era primero el portón, después la cochera y finalmente la puerta para entrar a la casa. De inmediato me levanté y me percaté que mi perro ya estaba debajo de la puerta asomándose y olfateando, es decir, era casi seguro que alguien estaba parado en el portón. Mi mamá y yo íbamos caminando hacia la puerta. Como no teníamos timbre, golpeaban a la puerta, se escuchó por última vez que tocaban y de inmediato mi mamá abrió una ventana que tenía la puerta y repitió: ¿quién? Unas 5 veces, pero nadie respondió. Al no tener respuesta nos fuimos, pero algo curioso es que pensábamos que eran como las 6 de la mañana, pero en realidad eran las 3 de la mañana y fracción. En fin, como no le dimos importancia, nos fuimos a dormir pensando en que al otro día algún vecino nos diría que nos había buscado, pero ya teníamos un poco de curiosidad porque era una hora muy extraña para llamar a la puerta. Al otro día nos acercamos a nuestros vecinos que probablemente hayan podido tocar, pero nadie afirmó ni se acercó a decir que nos habían tocado el portón a esa hora. Hasta el día de hoy tenemos esa incógnita y sobre todo curiosidad por saber quién o qué sería esa noche. Tengo estas preguntas / afirmaciones que me dejan con una curiosidad enorme. ¿Por qué nadie respondió cuando preguntamos? Las 3 y algo de la noche no es una hora normal para tocar en una casa. Si era alguien conocido pudo llamar por teléfono. Pero ¿ustedes qué opinan de esta experiencia que tuvimos? ¿Creen que fue algo o alguien? Comenten qué creen que haya sido. Esto es algo que me pasó hace tiempo, pero lo recuerdo como si hubiese sido ayer. Una noche cuando estaba en mi casa durmiendo,
eran las 2 de la mañana y me desperté de la nada, vi la luz de la cocina prendiendo y apagándose, de momento pensé que era alguien que se había metido a mi casa. Estaba solo en ese momento, pensé en ir despacio y asomarme, pero antes de siquiera moverme de la nada empecé a sentir un miedo irracional y ahí supe que no era algo bueno, escuché pisadas de un lado al otro 3 veces, entonces esa cosa empezó a correr muy rápido hacia el cuarto en el que estaba, no tenía puerta, solo una cortina. Y yo no sabía qué hacer, entonces me quedé como tipo shock hasta que fuera lo que fuera eso. Entró aventando la cortina al cuarto y empezó a rodear la cama hasta llegar a mi lado, pero no veía nada, como si fuera invisible eso. Se seguía escuchando las pisadas, yo no me podía mover ni hacer nada, solo me quedé quieto con la adrenalina a tope respirando muy rápido, no sabía qué hacer. Estuve como 5 minutos así hasta que reaccioné. Lo único que hice fue envolverme en las cobijas e intentar dormir rápido. Solo recuerdo que desperté al otro día bañando en sudor, y aún sigo sin saber qué fue eso. ¿Alguien sabe qué pudo ser eso y cómo es que lo escuchaba pero no lo veía? Últimamente he tenido bastantes pesadillas, mis días se han vuelto tétricos y algo anormales, todo desde que me he quedado en una casa que antes pertenecía a mi abuelo. Según mi familia, esta casa tiene más de 200 años, y es patrimonio de donde vivo, por lo que no han podido demolerla o remodelarla. Sin embargo, en su interior han pasado muchas cosas, desde ser refugio para guerrilleros de la revolución, sobrevivir a un incendio que sucedió hace años, fue una granja, se rentaron los cuartos, entre muchas cosas más. Cuenta mi abuela que han nacido y perecido personas en esta casa. Los primeros días que pasé aquí, no pasó nada inquietante, pero no me sentía cómodo. ¿Será que el tipo de construcción era algo muy antiguo y no me acostumbraba a ese tipo de vivienda? Pasaron desapercibidas las primeras semanas, fue hasta cumplir el mes, que todo empezó a ser distinto. Empecé viendo personas pasar por el corredor principal. Yo solo ocupó 3 de los 6 cuartos que dispone la casa, mi recámara, la cocina y la sala. Hay una barda que separa los otros 3 cuartos, y antes estaban ocupados también, pero cuando yo llegué la casa estaba completamente vacía, o eso creí. Pensaba que tal vez era el cansancio lo que me hacía ver esas sombras pasar enfrente de mi ventana. Nunca eran a la misma hora, podían ser en la mañana, en la tarde, o de noche. Pasaron los días y dejé de verlas, pero sentía como si alguien me vigilaba, y era más constante por las noches. Empecé a escuchar ruidos en la sala y en la cocina, como si estuvieran moviendo muebles, o golpeando en el suelo y en las paredes. Revisé en varias ocasiones, pero nunca encontraba nada, ni siquiera había algo movido. Traté de ignorarlos un tiempo, hasta que un día fueron más allá. Hace 3 días, eran la 1:09 de la mañana, yo estaba durmiendo ya, sentí como algo o alguien me empujó 2 veces en la espalda, me desperté y no pude ver nada. Encendí la linterna de mi teléfono, pero solo pude ver por una fracción de segundo una sombra perderse atrás del ropero. El día de ayer, ocurrió lo mismo, pero esta vez se sintieron más fuerte, como si me tratara de golpear. Esta entidad, o entidades van adquiriendo más fuerza, empieza a manifestarse actividad poltergeist. Varios objetos han salido volando, se han caído de lugares donde se supone no debería haber razón para hacerlo. Son las 12:46 de la noche, no quiero ir a dormir, pero sé que si bajo el teléfono, ahí va a estar, esperando que me descuide. Siento su mirada, siento que está aquí en el cuarto. Tengo miedo.